Hay momentos en el mercado en los que no pasa nada, y justo ahí es cuando se está decidiendo todo. Estos últimos días el mercado ha dado una sensación extraña, como si estuviera contenido, como si las noticias no empujaran el precio con fuerza, como si todo estuviera en pausa. Bitcoin aguantando, Ethereum construyendo en silencio, la minería ajustándose, los ETF sin fuegos artificiales. Muchos lo han leído como debilidad, pero esa lectura es peligrosa. Porque si unes las piezas de los días anteriores con lo que estamos viendo hoy, el mensaje es otro. Primero vimos cómo el capital dejaba de rotar agresivamente y empezaba a posicionarse, luego aparecieron señales claras de infraestructura, tokenización real, escalado técnico, limpieza en minería, productos financieros preparándose para absorber demanda futura. Nada de eso empuja el precio mañana, pero todo eso decide el próximo ciclo. Por lo cual recolectores del cripto, el mercado no está diciendo, se acabó, está diciendo, me estoy preparando. Ethereum no busca titulares, busca bloquear valor. Bitcoin no busca euforia, busca eficiencia y supervivencia. El capital tradicional no entra con emoción, entra con estructura. Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, no estamos ante ruido. Estamos ante dirección. Mientras tanto, guerreros del bloque, la sensación de calma no es paz, es tensión acumulándose. Como antes de una tormenta que aún no se ve en el cielo, pero ya se siente en el aire. Las noticias de hoy no contradicen las de ayer, las completan. Dibujan un mercado que se mueve del espectáculo al fundamento, del corto plazo al posicionamiento, del trader impaciente al constructor paciente. Así que criptonautas, lo importante ahora no es qué sube hoy, sino qué se está preparando para dominar mañana. Y lo que vamos a ver a continuación no son titulares sueltos, son capítulos del mismo movimiento. Ethereum y el TVLX10 en 2026, esto es una de esas señales que pasan desapercibidas, hasta que ya es demasiado tarde. Por lo cual Satoshi maníacos, Ethereum no está intentando subir de precio, está intentando absorber valor, y esa diferencia lo cambia todo. El director ejecutivo de Sarplink ha soltado una bomba silenciosa. El TVL de Ethereum podría multiplicarse por 10 de aquí a 2026, no por especulación, sino porque el dinero grande está empezando a usar la red como infraestructura real. Hoy Ethereum mueve decenas de miles de millones bloqueados, pero el escenario que se dibuja incluye stablecoins institucionales, activos del mundo real tokenizados y capital soberano entrando de forma progresiva, constante y profunda. Esto no es una subida vertical, es una marea que no retrocede. Visualízalo como una ciudad amurallada donde cada nuevo protocolo, cada stablecoin y cada activo tokenizado es un nuevo edificio que ya no se puede mover, y cuanto más valor se queda dentro, menos ETH queda fuera circulando. Entonces, criptonautas, si el valor se queda atrapado dentro del sistema, y cuando el valor deja de circular y empieza a quedarse dentro del sistema, el precio deja de moverse por ruido y empieza a moverse por escasez real. 2026, Ethereum escala de verdad con ZK. Lo más peligroso del mercado no es lo que se ve, es lo que se construye mientras miras el precio. Mientras tanto, guerreros del bloque, 2026 no apunta a ser el año del hype de Ethereum, sino el año en el que por fin escala sin excusas, gracias a la integración profunda de tecnología ZK. Aquí no hablamos de promesas, hablamos de un cambio estructural, pruebas criptográficas que permiten verificar miles de transacciones sin repetir cada cálculo en la cadena principal. Es como pasar de un ejército que revisa cada orden a uno que confía en una prueba matemática incuestionable. Más transacciones por segundo, menores costes y, lo más importante, sin sacrificar descentralización. Ethereum deja de ser una autopista congestionada para convertirse en una red de carriles invisibles, donde el usuario ni siquiera percibe la complejidad. Por lo cual, locos por la descentralización, cuando la red ya puede soportar adopción masiva, cuando la infraestructura está lista antes que el usuario, la adopción no avisa. Simplemente ocurre.
Bitmain baja precios. La minería en modo supervivencia cuando el líder del hardware baja precios, no es generosidad. Es presión. Además, criptoguerreros de la criptoesfera, Bitmain ha comenzado a recortar precios de ASICs en un contexto de minería tenso, ajustado y sin margen para errores. Esto no es una anécdota, es una señal de que la industria está atravesando una fase de selección natural brutal. Tras el halving, muchos mineros operan al límite, los costes energéticos pesan y solo los más eficientes sobreviven. Las máquinas bajan de precio porque el campo de batalla se ha endurecido. Visualiza esto como una guerra de desgaste, menos soldados, pero más fuertes, más preparados y con mejor posición estratégica. Entonces, Satoshi maníacos, cuando la capitulación termina, cada ciclo elimina ruido, pero fortalece el núcleo, y la minería está entrando justo en esa fase. Materias primas tokenizadas rozan los $4.000 millones. El dinero tradicional no está huyendo. Está transformándose. Por lo cual, criptonautas, mientras muchos siguen mirando solo gráficos, el capital serio está tokenizando materias primas, y el mercado ya se acerca a los $4.000 millones en commodities tokenizadas, impulsado por un oro en máximos históricos. Esto no es una moda cripto, es una evolución financiera. El oro tokenizado permite custodia digital, liquidez instantánea y operación 24/7, algo impensable hace unos años. Y sí, otra vez Ethereum aparece como infraestructura clave, como si cada camino terminara llevando a la misma red. El viejo refugio se ha puesto armadura digital. Así que revienta bloques del cifrado, si incluso el oro ya vive en blockchain. El refugio no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma y ahora se mueve a velocidad blockchain. Los ETF cripto podrían explotar en 2026. El dinero que más pesa no grita. Se filtra poco a poco. Mientras tanto, Satoshi maníacos, los analistas empiezan a coincidir en algo inquietante. 2026 podría ser el verdadero año de expansión de los ETF cripto, no como experimento, sino como canal masivo de entrada de capital tradicional. Fondos de inversión, gestoras y pensiones que no pueden comprar cripto directamente, pero sí pueden exponerse a través de productos regulados. Es el ajedrez financiero en su máxima expresión: control externo, exposición interna. El capital entra sin entender del todo la filosofía, pero entra igual. Por lo cual, criptonautas, cuando el dinero entra sin convicción, el capital tradicional no entra por convicción, entra por estructura, y una vez dentro rara vez sale rápido. Blockchain en la era de la IA. Probar lo real en un mundo donde todo puede ser falso, la verdad se convierte en el activo más valioso. Además, guerreros del bloque, en plena era de la inteligencia artificial, blockchain empieza a ocupar un rol inesperado: demostrar que es real. Identidades, contenidos, datos, propiedad, todo puede falsificarse con IA, pero no puede falsificarse en una cadena bien diseñada. Aquí no hablamos de precios ni de especulación, hablamos de control vs libertad, de quién define la verdad digital del futuro. Blockchain pasa de ser un activo financiero a ser infraestructura de confianza. Entonces, Satoshi maníacos, cuando la verdad dependa de una cadena, si crees que la verdad digital va a definir el próximo ciclo, deja tu comentario, porque aquí empieza la conversación que muchos aún no están preparados para tener. Y ahora, Satoshi maníacos, si has llegado hasta aquí no es por casualidad. Has seguido el hilo, has conectado las piezas y has entendido que este mercado no se mueve por impulsos, se mueve por convicción y preparación. Mientras muchos solo reaccionan al precio, aquí estamos leyendo la estructura, el fondo y la dirección real de lo que se está construyendo. Si este análisis te ha aportado claridad en medio del ruido, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo importante en cripto no es llegar primero al hype, es llegar preparado al movimiento. Deja tu like, no por el algoritmo, sino para que esta información siga llegando a otros que todavía están atrapados en el corto plazo. Y si conoces a otros criptonautas, a otros guerreros del bloque que están intentando entender hacia dónde va realmente este mercado, comparte este vídeo, pásalo, recomiéndalo.
Porque en este ecosistema nadie avanza solo, y la información correcta en el momento justo marca la diferencia. Seguimos atentos, seguimos firmes, seguimos construyendo bloque a bloque. Porque cuando el mercado se mueve de verdad, no avisa, y aquí estamos para verlo antes que nadie. Hoy no hemos hablado de hype, hemos hablado de cimientos. De lo que se está colocando ahora para que 2026 no sea una sorpresa, sino una consecuencia. Si has llegado hasta aquí, no estás mirando el mercado, estás leyéndolo entre líneas. Déjame en comentarios qué noticia crees que será la chispa, y recuerda, el ruido viene después. El movimiento real siempre empieza en silencio. Nos vemos, XD, en la criptoesfera.